Un saludo cordial, Honduras. Entre las miles de personas que salieron a recorrer las calles de Tegucigalpa del bloque de oposición ciudadana el fin de semana, se argumentó que se protestaba contra varias cosas, contra la forma de gestionar las instituciones de derecho del actual régimen y sobre necesidades ingentes que tiene el pueblo de Honduras. Entre ellas, la necesidad de empleo, la necesidad de oportunidades, la necesidad de un clima propicio para la inversión, necesidad de medicina, necesidad de educación de calidad, necesidad de seguridad, etc. Entre todas ellas, brilla, no solamente aquí, sino en muchos lugares del mundo, la necesidad de una política de empleo que pueda generar oportunidades de verdad, seguras y garantizadas para los inversionistas nacionales y extranjeros, que son los que generan puestos de trabajo. Anoche mismo también, en Buenos Aires, los candidatos presidenciales Sergio Massa y Javier Milei discutieron sobre la necesidad que tiene una nación tan poderosa como la Argentina de acordar grandes políticas públicas. El candidato oficialista habló de 10 puntos, por lo menos, sobre los cuales se deberían de establecer acuerdos, pactos, para que no sean los vaivenes de la política los que vengan a inventar el agua caliente cada vez que se elige a un nuevo gobierno. En lo local, aquí en Honduras, pasa lo mismo. Deberíamos tener grandes acuerdos nacionales que no dependan de qué humor amaneció el presidente o de qué humor amaneció el opositor, sino que se respeten a muerte, que haya garantías para que el pueblo de Honduras tenga seguridad, seguridad jurídica, empleo, educación, salud, etc. Hay una iniciativa que ha surgido de los sectores productivos, donde se concentran básicamente los trabajadores que prestan el sudor de su esfuerzo y su talento, y los empresarios que generan el capital para generar inversión. Y esa es la iniciativa del Pacto por el Empleo. Esto debería ser una mesa de 3 patas, por decirlo en sentido gráfico. La tercera debería ser del gobierno. ¿Dónde está el gobierno en todo esto? ¿En qué consiste esa propuesta? Hoy nos acompañan en el estudio de TV Azteca Honduras don Santiago Herrera, director de Políticas Económicas del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, y el veterano y prestigiado dirigente sindical don Daniel Durón. Don Santiago, es un gusto recibirle. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, don Darío, por la invitación, el honor que nos hace. Un saludo a nuestro amigo Daniel Durón, dirigente sindical de Altos Vuelos. Sí. Y sobre todo al público que le hace el honor de estarlo viendo en su gustado programa. Muchísimas gracias. El tema de hoy que usted ha elegido para su foro es fundamental para la vida de la nación. Estamos es un reto y es un desafío para todos. Estamos de acuerdo. Y por eso, como sector privado, pues estamos aquí y estamos presentes en las diferentes instancias donde nos ha tocado decir, señores, ojo con este tema. Gracias, don Santiago. Don Daniel, es un gusto recibirlo. Muchas gracias, Darío. Igualmente un placer para mí, como siempre, estar frente a usted. Le agradezco muchísimo. A un amigo, Santiago Herrera, que a días andamos en estos... Por supuesto. Líderes de... Coincide que son nombres bíblicos los de ustedes. Santiago, un profeta extraordinario y con una carta preciosa en la Biblia, con mucha sensibilidad por los pobres. Así es. Y Daniel. ¿Sabe qué quiere decir Daniel, verdad? A ver. Dios es mi juez. ¿Qué nivel el suyo? No el mío, el de la Biblia y el de Dios. Sí, por supuesto. Él lo creó a usted. Exacto. Y lo hizo así de inteligente y de talentoso. Así es. Le agradezco muchísimo. Gracias, Darío. Por si le sirve de referencia, Darío en la Biblia es nombre de rey. Y también por si le sirve de referencia. A ver, entrémosle rápidamente al asunto que nos concita hoy. ¿Qué dicen las principales calificaciones internacionales cuando revisan Honduras? Los principales indicadores. Porque hay que saber en primera instancia de qué estamos hablando, de qué ambiente estamos hablando. Veamos los resultados. En la lámina. Ahí están. Veamos los resultados. Aquí están. Ranking de los principales índices. Coméntemelo, por favor, don Santiago. Vea, esto es bueno verlo.
Porque es lo primero que ven Desde luego. los inversionistas extranjeros cuando dicen cuál es mi destino de inversión. A ver, ¿qué es lo que hay ¿Honduras aquí? es atractivo o no es atractivo? ¿Qué es lo que hay aquí? Cuando en 2019 fue la última vez que el Foro Económico Mundial calculó el índice de competitividad global, dijo que estábamos en la posición 101 de 142 países. Sí, Recordemos, uno siempre será el mejor país y si estamos arriba de 100 no quiere decir que estamos bien, estamos por muy supuesto, mal, por supuesto. ¿verdad? El Banco Mundial en aquel tiempo también dijo que estábamos en una posición 133 de 190 países para el cálculo del índice de hacer negocios, o sea, doing business le dicen ellos. Claro. No lo han vuelto a calcular, pero ya la posición era bastante precaria. El World Justice Project publica, y esta semana pasada lo publicó, el índice de Estado de Derecho. Y según ellos, estamos en una posición 121 cerrado, 119 de 140 países. De 140. 119 países, Es una vergüenza. sí. Y Eso concretamente, ese número refleja instituciones de derecho hechas polvo. sí, y si hoy el World Justice Project tomara el... Así. Probablemente apareceríamos el último episodio del Congreso, en un probablemente lugar- se echan a llorar y ni siquiera nos colocan en esa ni lista. siquiera salimos en la Sí, lista. de acuerdo. Perdón, sí. El INCAE con el Foro Económico Mundial calculan el índice de progreso social y en la último que calculó nos colocaba en una posición 107. De 169. De 169. Sí, El PNUD calcula el índice de desarrollo humano y dice que estamos en la posición 132 de 189. de 189. Sí, El índice de libertad económica, que es el que casi mejor nos trata, en posición 92 de 177. sí. El índice de percepción de la corrupción, 157 de 80 países. Y en este índice me detengo Sí. por una razón. Esta semana pasada publicó la cuenta del milenio la calificación de Honduras para saber si Calificaba para los fondos. calificábamos para el segundo compacto o no calificábamos. Cumplimos 12 de los 20 indicadores arriba de la media, Sí, pero en el indicador de corrupción nos califica como en el percentil 9% sí. de los países más corruptos del mundo. Ujú. O sea, el 91% del resto del mundo estaba mejor que nosotros. Y por lo tanto, no importaba que cumpliéramos los otros 12, en ese índice no pasa. Índice de viajes y turismo, El índice de viajes a que turismo, es el penúltimo. posición 106 De 117. y el índice de adopción tecnológica 122 De 158. de 158. ¿Y eso qué nos dice? Que no estamos bien, que necesitamos un ejercicio sistemático de mejorar la nota, así le decían en Guatemala, para que podamos de verdad ir atacando directamente la problemática que enfrenta el país en diferentes campos, como lo acabamos de ver ahorita, y que hace necesario, urgente, y no es una cosa que se va a cambiar de un día para otro. Por eso tenemos que comenzar hoy. Debimos haber comenzado ya días, pero hoy, si es que queremos ver algunos resultados en el tiempo. Diagnósticos. Una rápida reflexión, don Daniel. ¿De qué dimensiones es el problema del desempleo en Honduras? Enorme. Y además no es solo un problema de empleo. El país tiene un problema integral, nuevo. Voy a hacer un dato. Y hablando de Argentina rápidamente, vi una información bien importante sobre una propuesta de los trabajadores. Yo no sé, Santiago, si es de algún candidato. No, Un eslogan bien interesante que dice: el salario no es ingreso, ni es utilidad. Y si no es ingreso y no es utilidad, ¿por qué se grava el salario, Darío? Porque entiendo que los impuestos, lo que se graban son las utilidades. Ujú. Y en Honduras los salarios se graban, pagan impuestos. Siendo el salario no un ingreso, ni una utilidad. El salario es un instrumento de sobrevivencia. ¿No es cierto? Un buen tema de Argentina, que es bueno retomarlo aquí en ese pacto de empleo que estamos discutiendo. Honduras tiene un problema histórico, estructural. El país creció macroeconómicamente los últimos, Santiago lo sabe muy bien y el COEP lo tiene bien determinado, que nos gusta mucho la introducción que hace el COEP a esta propuesta de pacto de
de empleo porque reconoce cifras humanas, de desarrollo humano que son graves. Ujú. El país creció. Aquí acompañamos algunas Sí, cifras de eso. Sí, el país creció en los últimos años, creo que 45%. Por ahí. Macroeconómicamente, Darío. Mire, el diagnóstico es saciadamente conocido. ¿No es cierto? Ujú. Creció 45% en los últimos 15, 20 años, macroeconómicamente. El país crece todos los años macroeconómicamente y la pobreza se profundiza. ¿Cuál es el problema? Ujú. ¿Cuál es el problema? El ¿Usted problema lo es de sabe? inequidad, es de distribución de la riqueza. No es posible, porque ahí no vamos a ir hablando el mismo discurso durante muchos años. No es posible, con todo respeto, que el 14% de la población usufructúa el 85% del Producto Interno Bruto. Y voy a ser rápido en estos datos, Darío, porque el COEP tiene datos bien importantes. Mire, ¿sabe cuánto significan las remesas que envían los hondureños en el exterior al Producto Interno Bruto? El 25%. ¿Y sabe cuánto genera en este informe que lo dice muy bien el COEP? ¿Sabe cuánto genera el sector informal de este país? Los que no tienen trabajo asalariado, los que no están en el sector estructurado, generan el 48% del Producto Interno Bruto. Y usted suma estas dos cosas, están cerca del 80%. ¿Lo qué significa? Porque si no, nos vamos a una discusión etérea, con todo respeto. De acuerdo. Honduras tiene dos graves problemas que impactan en el empleo y en la pobreza, en la movilidad social. Se llama inequidad y se llama ingreso. Sabe que el 78% de los trabajadores asalariados hondureños ganan menos de 12,000 lempiras. ¿Por qué van para los Estados Unidos? Ahí me quedo. Tenemos una gráfica que ilustra el problema del empleo con una cifra escalofriante. Vamos a ver esa cifra para después ir a una pausa y recoger en el siguiente segmento las reflexiones de ustedes. Ok, ¿Está o no está? allá. Problemas de empleo. 2.4 millones de hondureños con problemas de empleo. Desocupados, subempleo visible, subempleo invisible, potencialmente activo y desalentados. Comentarios de los distinguidísimos asistentes a nuestro foro esta mañana en instantes después de una breve pausa. ¿Está actualizada esta cifra, don Santiago? 2.4 millones de hondureños con problemas de empleo con todos esos matices. No sé exactamente porque el INE este año no nos ha dado datos. Y acaba de hacer uno. Estaba terminando la encuesta de hogares, me la prometieron el 20 de agosto, hasta el sol de hoy no lo he visto. ¿Son aproximadas las cifras para partir de un diagnóstico más o menos sí, actualizado, anda muy cerca, Daniel? Santiago, muy cerca. Y lo Si peor- ha crecido, no puede ir más arriba del 1% eso. Ujú. Exactamente. Muy bien. Está bien. Somos 9.7 millones de personas en Honduras. Puede ser más o menos Sí, según sí. el último dato que del INE. Sí. De esos 4 millones somos la fuerza de trabajo. Sí. O sea, lo que antes le llamamos población económicamente activa. 4 millones. O sea, bastante jóvenes, personas en edad de trabajar. Sí. Pero de esos 4 millones, 2.4 millones tienen problemas de empleo. Ya sea porque no están trabajando, como se puede ver en la cifra ahí, Sí. o ya sea porque tienen un subempleo visible o invisible, que Sí. no ganan un salario mínimo, Es correcto. o ni siquiera están protegidos por seguridad social, Ujú. por ejemplo, o en la informalidad, como lo Sí. dice Daniel, que potencialmente activos unos poquitos, pero desalentados. ¿Y estos desalentados quiénes son? Son aquellos que buscaron trabajo, no encontraron, volvieron a buscar, no encontraron, y hoy dejaron de buscar. Y los que se instalan en el mundo de la informalidad, ¿qué problemas tienen para ellos y qué problemas se genera de ese fragmento de la informalidad para la economía general? Primero, no participan formalmente del trabajo, es un trabajo precario, le dice la OIT. Sí. Precario porque es un trabajo que no le permite tener un ingreso pleno para su familia, Sí. y segundo porque no tiene ningún tipo de De beneficios, seguridad social. Ni seguridad social, salud.
No tiene decimotercer mes, no tiene vacaciones, Ni no tiene siquiera el crédito, decimocuarto el mes, crédito que tienen no- es especulativo. Ah, no ni el tiene crédito. acceso al crédito formal, Sí. pero lo que es peor, no tiene ni salud ni previsión social, Ujú. entre otras cosas. Y esas son las dificultades que tenemos graves en esa materia. Y el último, y un elemento que no puse ahí, son lo que le llamamos los ninis, jóvenes Ujú. en edad de trabajar y Ujú. estudiar, que no estudian ni trabajan. Ujú. Estamos hablando de, según el último dato, 1.080.000. Ese dato fue a marzo. Qué horror. Entonces, ¿qué nos está diciendo ese dato? Ese dato nos preocupa primero hoy, porque no están contribuyendo a la producción y al trabajo, ¿ok? Y nos preocupa dos, a futuro, porque si tampoco están estudiando, no se están preparando para insertarse con éxito al mercado laboral. Y eso es una problemática grave para el futuro de nuestro país. Explíquenme ustedes cómo es posible que con tanto desempleo en Honduras haya siempre quejas de sectores productivos en el campo, por ejemplo, en la construcción, por ejemplo, Ajá. que no hay mano de obra. Nos dicen los que tienen que cortar café. Cafecito como ese que usted está disfrutando. Sí, don muy Daniel. bueno, muy bueno. ¿Qué le parece la Sí, calidad del café que muy se bueno. sirve aquí? Igual a la calidad del programa. No, es mejor el café. A ver, nos dicen los que producen café. No encuentro cortadores de café. Tengo que recurrir a guatemaltecos, a salvadoreños, a gente de afuera que transponen las fronteras para venir a ayudarnos aquí. Nos dicen los que dirigen proyectos de construcción. No encuentro albañiles, ayudantes de albañil, Sí. maestros de obra que nos ayuden. ¿Cómo se explica eso, don Daniel? ¿Cuál es su interpretación? Por un fenómeno que está íntimamente ligado al tema del empleo nacional que se llama migración, oferta interna y oferta externa de trabajo y de ingreso. Explico. Vea. Un trabajador hondureño que tiene familia en los Estados Unidos, como la mayoría la tenemos, tengo bastantes familiares en los Estados Unidos, que mandan remesas, que le construyen una casa, que tienen estudiando algunos de sus hermanos, algunos hijos. Le dicen, ¿cuánto ganas en los Estados Unidos? Gano $20 la hora, que eso es relativo, Santiago, porque allá la vida es carísima. Pero aún así, con toda la situación interna, mandan dinero para Honduras, Sí. para hacer una casa, para Sí. poner a estudiar sus hijos. Entonces, ¿qué decide un trabajador que le ofrecen $20 la semana en la construcción, que puede ser un caso, no estoy yo verificando, o la misma relación con un cortero de café, que es un hombre joven, es un muchacho joven? Ujú. Cuando le dicen, acá ganamos $20 la hora, vos sos mi primo, sos mi hermano, envío dinero, ¿qué hace el trabajador? Se... Usted tiene la respuesta. Se pela la tusa. ¿De acuerdo? Ese es el problema que tenemos, no tanto ya de generación de empleo, sino de mano de obra calificada. Un fontanero, un soldador que sale del Infob certificado, Ujú. cuando le dicen cuánto gana, uno de los que también ponen techo en los Estados Unidos, Sí. ¿qué prefiere? Tabla yeso, Quedarse- encimeras de cocina, que son bien cerámica, etcétera. Los soldadores, Sí. los mecánicos. Sí. Cuando le dicen, gano, Un electricista. me dan la oportunidad de 2 trabajos. Entonces el tema de la migración es un tema subjetivo, ¿no es? ¿Y cómo evitamos la migración? Por 2 vías. Una mejor distribución de la riqueza en este país y un mejor ingreso. La única forma, porque los estudiantes de la universidad, los egresados de la universidad, Ujú. ¿cuál es la oferta de empleo que tienen en el país? Ujú. Compite, por ejemplo, un ingeniero civil con un de mano de obra calificado, con un Maestro. maestro de la construcción. Entonces es un problema estructural, Darío. No lo vamos a resolver con discursos. Ningún país del mundo genera empleo digno, que lo vamos a definir después, que es empleo decente y empleo digno, con decretos, ni con posicionamientos públicos ni políticos. Se genera con inversión. Licenciado Herrera, ¿está de acuerdo usted con esa reflexión cuando se buscan trabajadores para cortar el café, para construir, para muchas otras actividades productivas en Honduras y no se encuentran y estamos hablando de tanta gente con necesidad de un puesto de trabajo? ¿Puede poner una lámina antes del de la pobreza, por A ver, favor? sí. Veamos, hay cosas que están pasando. Por ejemplo,
no solo la gente de bajo ingreso o sin empleo se está yendo. Se nos Sí, está yendo claro, gente de claro. 2, 3, 4 Claro. salarios Ajá. Pero por, es poco. por pero- alguna motivación que tienen familiar o lo que sea, pero se van. Sí. Y vea una cosa extraña. Probablemente somos el único país del mundo que está perdiendo fuerza de trabajo. Calificada. En el año pasado, en el indicador del INE, habíamos perdido 350,000 personas. Se nos han ido. ¿Por qué se van? Hijos de personas que pueden mandarlos a estudiar al exterior, se quedan. Personas de nivel medio de ingresos, se van. Y personas de escasos recursos, se van. Entonces, Y- ¿quiere usted decirme, en Ajá. otras palabras, que no necesariamente la migración es porque aquí no hay oportunidades de empleo? Sí, porque si puedo cortar café, pero me quiero ir, no tengo empleo. No es porque me quiero ir, es porque hay un gran factor. Mire, sencillo, Santiago lo sabe muy bien, es un excelente economista. Yo vivo en una aldea. Aquí tenemos la mayor cantidad de compatriotas en las zonas rurales. ¿Quiénes cortan café? Para poner un ejemplo práctico. ¿Quiénes son los Ajá. que cortan café? Los que están en la zona rural. Sí. Y en esa zona rural, yo he visto zonas rurales. Yo soy de un pueblo que se llama Guarizama, Lancho. De ahí era mi madre. Ahí hay casas bonitas. Jamás había visto eso. Hay con cerámica. ¿Qué quiere decir con eso? Que la gente, los hijos de estas personas se fueron para los Estados Unidos. Entonces la gente que está en el entorno, Darío, ve ese desarrollo, que no sé si es productivo al final, pero es un desarrollo en casa, en condiciones. Entonces, ¿qué hace un muchacho joven? ¿Y qué me voy a quedar haciendo aquí? Si voy a cortar café, me pagan, ¿cuánto pagan diario? Por lata. Por lata. Si voy, entonces me voy a buscar un lugar donde me permita seguir este criterio de desarrollo de mi familia y el mío. Ujú. Sencillo, es un tema hasta psicológico, ya es la migración, un tema cultural, Darío. ¿Sí o no? Porque está diciendo, ¿de qué me sirve quedarme aquí? ¿De qué me sirve salir a la universidad? La formación académica ya no se volvió ya no es una gran aspiración para ver, generar esta movilidad lámina. social, Darío. Esta lámina. Nuestra economía se caracteriza. Explíquenos, por favor. Sí. ¿Por qué se caracteriza nuestra economía mientras mostramos la imagen? Ok. 1. Alta dependencia del sector externo, ¿cierto? Sí, Nuestra economía es una economía abierta, eso es una obviedad. pequeña Sí. y expuesta a los choques externos. Hoy se anuncia que el mundo Bueno. en el año 2024 va a desacelerar más el ritmo de crecimiento. Y eso significa nos va a pegar. 2. Un uso ineficiente de recursos productivos. Durante 20 años, la Correcto. productividad de la fuerza de trabajo y la productividad del capital se ha mantenido literalmente Estancada. Estancadas. Entonces, si usted tiene un stock de capital y ese capital más un stock de trabajadores y esos no están mejorando su nivel de productividad, entonces no puede esperar crecer más del 4% a un nivel sostenido de... Ellos la pueden poner. A ver, adelante. ¿Cuál es la siguiente? No lo logro leer. Permítame. Altos niveles de desigualdad, por supuesto. Lo que decía Daniel, los niveles de desigualdad tienen que ver con los niveles de compensación. Exactamente. Pero los niveles de compensación tienen que ver con el nivel de productividad. Y entonces ahí tenemos cuál es Correcto. una de las causas de la desigualdad. Si la gente en vez de estar en el trabajo formal está en el trabajo informal, por más que produzca no va a ganar más. Ni tampoco va a pagar impuestos, ni Ujú. tampoco va a tener derecho a la salud. Y eso es calidad de Exacto. vida. Apunta usted también que el impacto del cambio climático y desastres Por naturales. supuesto, solo hay que ver lo que nos está pasando en el norte con la Sector lluvia. agrícola devastado. Ahorita. No, ojalá Pero- devastado. Las viviendas, 38,000 familias con efectos de las inundaciones y no ha caído una Que no gran- se resuelve con un salario. no se resuelve. que no se resuelve con Son un salario. otro tipo de Pero- problemas. Pero Periodos de inestabilidad política nacional. La incertidumbre genera desconfianza y la desconfianza para la inversión. Y si no hay inversión, no hay empleo. Si no hay empleo, no hay ingresos. Y Por eso es supuesto. parte del problema. Y lo que decía usted de las posiciones de Honduras en los rankings internacionales, que ya lo Exactamente, explicó. ya lo vimos. Más de 1 de 2 trabajadores Tienen tienen un empleo
tiene su empleo en la economía informal. Exactamente. 8 de cada 10. ¿Qué quiere decir eso? Es gravísimo. 8 de cada 10. 77.7%. Así, casi son Sí, 8. sí, 8 de cada 10. 8 de cada 10 trabajadores están en el sector informal, de los trabajadores que están en lo estructural, lo formal. ¿Qué quiere decir eso, Darío? Sí. Hay 8 trabajadores que son de cada 10 que son indiferentes a lo estructural, a lo formal, y que están generando. Mire, ese sector hay que ponerle atención. Ese sector, perdón, Darío, porque este es bien importante para nosotros socialmente. Ese sector está descuidado. Tiene uno de los elementos, uno de los sectores más importantes para retener, entre comillas, Santiago, la migración. Nosotros no le llamamos informal, porque la informalidad colinda con la ilegalidad. Esos trabajadores no son ilegales. Los trabajadores se defienden por su propia capacidad. No les generan nada, no tienen seguridad social. 8 de cada 10 están en la calle. Nosotros tenemos organizaciones fuertes de vendedores, todo el mercado, la mayoría son nuestros. Descuidados. No hay. Y eso de que dice Santiago que no pagan impuestos. Ahora, muchos pagan, inclusive son presionados para que paguen. ¿Qué pasaría, Darío, si un día llegáramos al centro de Tegucigalpa y al centro de San Pedro Sula y no encontráramos ninguno de esos compañeros o compañeras ahí? Sí, ¿Qué pasaría? Es cierto, pero también, Daniel, el SAR publicó un dato que luego lo bajó, que el 48% del PIB lo generaban los informales y que el Estado dejaba de percibir 50.000 millones al año. Sí, lo acabo de decir al principio. Lo dijo el SAR. 48% el sector informal y 25% la remesa. Estamos hablando casi de un 80% del PIB de estos dos sectores. Entonces, la democracia hondureña, con todo lo que puedan decir, sigue dependiendo de los trabajadores. Y la última característica de nuestra economía, la baja productividad con empleos de baja calidad. ¿En qué consiste entonces la propuesta de ustedes? Ahí hay un tema. Sí. Un tema es la calidad del puesto de trabajo que desempeña alguien, pero por el otro lado las capacidades técnicas de nuestra. Sí, de acuerdo. Tenemos un divorcio terrible entre en la oferta formativa que tenemos en Info, por ejemplo, y las demandas del sector. No digamos del sector académico. Vamos a hablar de eso y de la dignidad del empleo, que necesitamos definirlo muy bien aquí después de una pausa. 3 minutos nada más separamos nuestro conversatorio en TV Azteca Honduras. Últimas reflexiones sobre la informalidad, señor Herrera, para luego pasar a la propuesta del Pacto por el Empleo. Esos datos que estamos viendo en pantalla nos revelan una triste realidad. A ver. Una quiebra estructural del mercado de trabajo. Porque cuando el salario medio, que es el salario de los informales, es aproximadamente de 7.600. Está representado en la barra azul. Y el salario mínimo está en promedio en 11.278. Que está representado en la franja naranja, amarilla. Una sociedad regular debería de tener un salario medio arriba del mínimo, donde el mínimo es el básico. Claro, por eso se llama mínimo. Por supuesto. Correcto. Y el medio debería ser aspiracional. 2022, la diferencia es que el salario formal, 11.278. No, ese es el mínimo. El mínimo, el mínimo. perdón. Y el mínimo formal. Y el informal. Y el otro, 7.579. Pero ese es el promedio nacional. Ese es el Entonces nacional. ese es el problema del ingeniero que que aspira a ganar como el maestro constructor. Eso es terrible para la sociedad. 7.579. Y hay un ¿De cómo problema. llega un ingeniero? El promedio nacional del informal. No, de general. Cualquier Sí. profesional busca un trabajo por el mínimo. Sí, hombre, Sí. así es. Aunque Con el sea mínimo está universal. mejor. Correcto. Y después no me diga, Daniel, Correcto. por qué se va. Sí, así, ahí está. De Ahí acuerdo. La está. explicación. De acuerdo. Un Y agregado. esa gente no tiene ni acceso a salud, ni tiene acceso a pensiones, ni tiene acceso a vacaciones, ni tiene acceso a beneficios. Sigamos en la siguiente lámina, por favor. El dato de la pobreza. Pero hay un comentario sobre eso. Sí. El problema, Santiago, mire, que hay unas cosas bien importantes, que todos lo sabemos, este diagnóstico, ya todos lo conocemos, Sí. saciadamente conocido.
el salario mínimo se logró de que se hiciera por obligación legal revisarlo anualmente, ¿verdad? El Ajá. salario mínimo. Ajá. Todos los años hay ajustes, que es lo correcto. El ajuste al salario no debiese ni siquiera discutirse, debe de partir de una inflación oficialmente reconocida. Una fórmula tengo. Sí, entonces, ¿qué pasa, Darío? El salario mínimo se negocia, sube, se incumple, de acuerdo. Y esto no es un tema ni ideológico, ni doctrinario, ni político. Sube el salario mínimo todos los años. ¿Qué pasa? El salario mínimo no presiona la estructura salarial. Entonces, ¿qué? Le pongo un ejemplo práctico. Hay un trabajador, un ingeniero, un trabajador que tiene 20 años de trabajar en esta empresa, o 10 años lo que tenga. Usted está ganando un salario arriba del salario mínimo. ¿Qué pasa con la movilidad del salario mínimo anualmente? Llega un momento, para hacerle más concreto, que usted gana con una antigüedad de 15 a 20 años, gana salario mínimo. Porque el salario mínimo no presiona la estructura hacia arriba, sino que se va moviendo hacia abajo. Entonces, un trabajador con una antigüedad de 15 años está con el salario de un trabajador de primer ingreso. La última gráfica, para luego entrar a la propuesta. Personas en pobreza, extrema y relativa. La extrema es el recuadrito azul. Lo que estamos diciendo es que casi 8 hondureños de los 10 que somos, de cada 10, son pobres. Y casi 5 de los 8 son extremadamente pobres. Es un buenos datos. Cuando hablamos de ingresos, don Darío, de lo que estamos hablando es que una persona que gana menos de $5 diarios es pobre. Y una persona que gana $2 diarios o menos es extremadamente pobre. Si utilizáramos el índice de ingresos, podemos utilizar el enfoque multidimensional de la pobreza, que es otro rollo. Pero en la práctica tenemos una condición social que viene derivada de todo lo que hablamos antes, de la falta de oportunidades, desde luego, de la pérdida de empleos, o de los empleos precarios, como le llamamos, o de la informalidad. Y entonces la sociedad como un todo enfrenta graves problemas y graves desafíos. Y eso lo podemos ver en diferentes aristas. Planteado el diagnóstico, ¿cuál es la solución? No, ¿Qué proponen ustedes? ¿Qué es un pacto por el empleo? Diga, por favor. Este es otro tema. Esa es la válvula de escape. La válvula de escape de Nicaragua, de Venezuela, de Cuba y de Honduras es la migración. Pero vea cuántos detenidos tenemos en la frontera sur de los Estados Unidos, don Darío. A medio año ya nos habían devuelto 85,000 personas. Entonces no digamos que esa válvula de escape sigue abierta. Sigue parcialmente abierta para los que logran pasar, pero la mayoría no están pasando. Y esa gente o se queda por ahí en México o se devuelve en Guatemala. Es mínimo el porcentaje de los que lo logran de la masa que se va. Nunca se me va a olvidar el ejemplo de El Salvador en la guerra del 69, el general aquel que nos atacó, porque necesitaba sacar la gente de El Salvador. Y lo que pasó es que al terminar la guerra le devolvimos 200,000 salvadoreños y se le complicó el mundo y empezó la guerra civil. Eso es el riesgo cuando tenemos una extremada polarización en la situación política del país que nos lleva a la confrontación de sectores, y cuando tenemos un caldo de cultivo con tantos pobres, es que debemos de decir, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Y ahí sí vamos a la propuesta de nosotros. ¿Qué es un pacto por el empleo? En pocas palabras, ¿qué es? Es un acuerdo entre los diferentes actores de la sociedad, llámese gobierno, llámese sector laboral y sector privado, academia y cualquier otro sector que quiera contribuir al desarrollo de un país con suficiente inversión que genere oportunidades dignas para los hondureños. ¿Qué es un trabajo digno, Daniel? Va más allá de un salario. Don Daniel, perdóneme. No, dígame, Daniel, por favor. Muy bien. ¿Qué es un trabajo digno? Es un trabajo, la OIT reconoce el trabajo decente, que es una buena propuesta, pero nosotros vamos más allá. Y habla de Argentina. Ellos están proponiendo el concepto de trabajo digno, que eso va más allá de un salario. ¿Qué es un trabajo digno? Lleva condiciones sociales, condiciones laborales y condiciones de vida. El concepto digno está íntimamente ligado a persona humana, la dignidad de la persona humana. En la pandemia,
la OIT y la CEPAL plantearon un esquema bien interesante que nosotros lo vamos a llevar a ese pacto que se llama Ingreso Básico Universal. Sí. Aquí no hay seguro de desempleo. Y el único seguro de desempleo que teníamos, que era la reserva laboral en el régimen de exportaciones privadas, se lo volaron y no lo quieren aprobar. Está bien lo del fiscal, pero lo del fiscal le interesa a los que tienen problemas. Pero a un trabajador que tenía el 50% de sus prestaciones laborales en el RAP, para que cuando salga de la empresa por cualquier causa tenía acceso a dinero, Los diputados no le no le paran interesa. bola. Bueno, el doctor Hugo Noé Pino ha estado bien interesado en el tema y no se ha podido. Entonces, ¿qué es trabajo digno para nosotros? Es el concepto que vamos a incorporar. Yo lo tengo bien descrito aquí, pero no sé si tengo tiempo. A ver, Eso es un llamado de atención que acaba de hacer Daniel y nosotros compartimos. No hay una agenda legislativa pro empleo. No la hay. Si siquiera le hubieran dado la prioridad correspondiente a esa ley Y el tema del consensuada seguro entre también. nosotros del ni el seguro social, ni lo del RAP, ninguno de esos asuntos hacen parte de la agenda urgente en el 3.000 Congreso. millones ha perdido el Seguro Social de Ingresos por no aprobar Por esa no ley aprobar. y los trabajadores han perdido 4.500 millones de lempiras. Así Bueno, es. pero es bueno definir esto porque nosotros tenemos una propuesta sencilla que la vamos a incorporar. Hay dos propuestas. La propuesta del gobierno, que ya está en el Consejo Económico y Social, que se llama por la refundación del trabajo digno, que habla de la sostenibilidad de las empresas, del nivel de los trabajadores en condiciones laborales, salarios y todo lo demás, y el COE con un pacto muy amplio sobre la generación de empleo, y nosotros que tenemos un posicionamiento. Nuestra iniciativa era, hagamos una mesa anticrisis sobre el tema laboral que es importantísimo en ¿Cuál el es la país. esencia de esa propuesta de los obreros? Tenemos primero la igualdad, el trabajo digno. El concepto nuestro se llama trabajo digno. Igualdad de oportunidades para los trabajadores. Remuneración mínima, vital y móvil Sí. para los trabajadores. Estabilidad en el empleo y renunciabilidad en el empleo. Situación favorable del trabajador en caso de duda. Primacía de la realidad sobre las formas. Garantía de la seguridad social, capacitación, adiestramiento, descanso, protección a la mujer, a la maternidad y protección al menor trabajador. Sencillo, son líneas fáciles que las vamos a incorporar y eso tiene una descripción individual cada tema. Por Por supuesto. ejemplo, el indubio prooperario, mira, yo por eso voy a aprovechar. Mire, si estamos hablando de problemas de ingreso, Darío, con todo respeto, problemas de 7.500 es el salario promedio. ¿Cómo es posible que estemos planteando un empleo regular, generar empleo por hora? O este empleo parcial, con todo respeto. Eso que dicen que nosotros no queremos que le den empleo a los jóvenes. Falso. Fake news. Lo que queremos es igualdad de condiciones. ¿Cómo va a poner a negociar usted, el patrono, el dueño del capital, con el trabajador, horarios y salarios? Es poner en condiciones asimétricas las realidades. Entonces, por eso estamos en contra. No es que estamos en contra de que se genere empleo. Si ahorita se genera empleo en Navidades, eso ya lo regula el Código de Trabajo para hacer una parte en este tema. Pero nosotros ya estamos en el CES. Ya recibimos la propuesta del COEP, hay una propuesta del gobierno. Nosotros tenemos un posicionamiento y obviamente lo vamos a discutir. Pero que sea un tema de país. Termino aquí. Mire, ¿sabe cuál es el problema de Honduras? El tercer gran problema, la falta de planificación. De nada sirve que hay un plan, una vez un programa. Si lo que tenemos en Honduras son programas de gobierno de 4 años, no hay una planificación estratégica de país a mediano y largo plazo, que los sectores se empoderen y que los gobiernos entiendan que es una responsabilidad nacional, no es una responsabilidad de un gobierno en particular. La última pausa y después las últimas intervenciones de nuestros invitados. Tenemos estas imágenes que ilustran una última reflexión, don Santiago, por favor. Sí. El Pacto por el Empleo está fundamentado en primer lugar en un mejoramiento del clima de inversiones, que no van a haber esos empleos dignos nunca
si primero no tenemos un clima de negocio favorable. Enúncienos esos aspectos. Seguridad ciudadana, energía competitiva. Seguridad jurídica primero. Ujú, Seguridad ciudadana, ujú. energía competitiva, Mano de obra calificada, Salud. infraestructura, acceso al crédito y gobierno digital. punto. Esos son los principales planteamientos que debemos de tener para tener un mejor clima. Siga. Impulsar la producción e industria nacional. Compras públicas para MIPYMES. Apoyo a las MIPYMES para que puedan exportar sus productos. Potenciar conglomerados y encadenamiento de valor. Desarrollo de políticas públicas sectoriales y territoriales. Condiciones óptimas para poder intercambiar productos y servicios entre los países. Y facilitar el clima y el entorno empresarial con el objetivo de atraer la Déjeme inversión. ahí un comentario. Hemos perdido 38,000 puestos formales en la maquila en este año, ¿cierto? Sí, Hemos perdido. es cierto. ¿Sabe cuántos empleos vinculados a la maquila hay en el Valle de Sula? Hay 41,000 MIPYMES. Desde De valor desde el agregado. chiquito que vende baleadas, Sí, del segundo que presta servicios de transporte, es correcto. del tercero que es un agiotista que le presta Sí. dinero a la gente, del que vende ropa en la puerta de la maquila, pero también de las medianas y pequeñas empresas que venden servicios y proveen Correcto. bienes y servicios a la maquila. Hay 41,000 en el Valle de Sula. O sea que por cada puesto formal que perdemos, probablemente estamos perdiendo 3.5 empleos mire, y indirectos. eso de la maquila es bien importante, Sí. Darío. Es sui generis. Usted sabe que el movimiento sindical hondureño fue el único movimiento en Centroamérica que creció. Lo que pasa es que uno se dice. ¿Sabe cuántos trabajadores organizados tenemos en la maquila? 78,000 trabajadores, Ujú. con sindicato y con contratos colectivos. Ellos negocian su propio salario mínimo, ¿cierto? Sí. Hacen negociaciones particulares sui generis Ujú. en América Latina y en Ujú. Centroamérica. Ujú. Y es una industria que es exonerada, ¿de acuerdo? Genera valor agregado. Tenemos problemas de transferencia tecnológica, pero permite la organización y es sostenible. ¿No? ¿Cómo es eso de que los sindicatos son dañinos? O que destruyen a todas las Así empresas es. donde se organizan. ¿Cómo es eso? Dinero en el bolsillo de la gente, rebaja fiscal. Se propone disminuir el impuesto sobre ventas del actual 15 a un 12% que le permitirá al pueblo disponer de más de 10,000 millones mejorando su acceso a medicamentos, comida y servicios. Es una propuesta toral del COEP en el Pacto Así por el es, Empleo. y el Bajar el gobierno- impuesto sobre la venta. Y si el gobierno sigue creciendo en tamaño y si sigue mostrándonos todos los días su incapacidad para ejecutar por los bajos niveles de ejecución presupuestaria que llevamos, ¿por qué no en vez de que sea el gobierno el que tenga el dinero al bolsillo, lo tenga la gente? Eso sí es una No, pero es que contribución. al final, el gobierno siempre lo va a tener porque habrá más personas con capacidad de compra que van a ir a pagar los impuestos Pero al final. eso Bueno, es una propuesta nuestra. Si Sí, quieres, sigamos, desde luego. sigamos. el gobierno obviamente la ha La va- repelido. la va- La ha Hay una repelido imagen porque final eso aquí. disminuye el ingreso. Sigamos. Estrategia para la formalización empresarial, Ese es acceso otro al tema. crédito, apoyos económicos y simplificación administrativa. Lo que veníamos hablando, ¿por qué no hacemos que ese chiquito crezca? Ajá. Ese chiquito que está allá en Sí. la feria del sábado, Sí. el chiquito que ¿Por está qué en no la se formaliza? peatonal, Sí. ¿por qué no vamos en un mecanismo de formalización? decía. Exacto. Y La todos. alcaldía de San Pedro, la Cámara de Comercio de San Pedro, ha trabajado fuertemente con pequeños grupos de trabajo, apoyando a los pequeños que llegan a la feria para que poco a poco vayan siendo formales. Hay Estoy de propuestas acuerdo en ahí eso. en las que Daniel nos puede apoyar fuertemente. El sector, me refiero al sector. Sí, por Por supuesto. ejemplo, si esa empresa tiene 10 años operando y hoy quiere formalizarse y llega al Seguro Claro. Social, llega al RAP y llega al Sí. INFOP y le quieren cobrar todos los 10 años, no entro, me quedo en la informalidad. Exacto. ¿Por qué no hacemos una Es muy dispensa caro de el precio que, a que hay que para pagar? poder La barrera es formalizarse. muy alta. Exacto. La vara me la estás poniendo muy alta Exacto. y no me estás dejando entrar. Exacto. Ok, incentivos de crédito, porque esa gente no tiene acceso al crédito y no tiene ni siquiera una escritura. Y son ni una forma de- Sí. son Entonces, altamente depender, abusados. depender del agiotista que Sí, te presta exactamente. en el mercado Exactamente. o el que pasa por la peatonal prestando. Al Y- final y podría ¿sabes pagar qué? con Ay, mayor facilidad en una institución financiera ¿sabes formal. qué? Ahí no hay mora. Ujú, Fíjate que ahí no hay mora. ujú. Que es un alto costo que tienen los bancos. Sí. Ahí Sí. no hay mora. O lo que es peor, Es que es diario. muchas diario, sí. micros y pequeñas
se terminan financiando con tarjeta de crédito Y además generan... y pagando 47% de ¿qué generan negocio? 7 de cada 10 empleos. Medida de formalización e incentivo para las MIPYMES y sus trabajadores. Con el fin de incentivar a las micro, pequeñas y medianas empresas a regularizarse, se propone ofrecer una amnistía en sus contribuciones pendientes con el IS, con el RAP y con el INFOP. Ya lo dijo él, porque los trabajadores están perdiendo. Ujú. Están Ujú. perdiendo 4.500 y el 4.500 Seguro Social millones, está 5.000 perdiendo millones. tres- Por no aprobar una 3 ley de millones, transición 10. en un día. Muy bien, concluyamos, señores, con la siguiente reflexión. Este planteamiento ustedes lo han llevado al Consejo Económico Social. ¿Los trabajadores lo respaldan? Es que vamos a una discusión, no es de respaldar, obviamente. Esto es una propuesta a discutir intersectorialmente, porque nosotros vamos a llevar nuestra supuesto. propuesta que no está en la propuesta que el COEP propone. Pero hay muchas coincidencias. Mire, nosotros coincidimos en el análisis de entorno que ha hecho el COEP, que lo veo por primera vez bastante real, reconociendo la pobreza y reconociendo la desigualdad. Eso es bien importante. Además, ya no le llaman generación de empleo por sí mismo, porque el empleo por sí mismo siempre ha existido. Empleo digno, que ese es el sector social. Y desde nuestro punto de vista hemos propugnado a través de los años. Ujú. Darío, ni el sector privado, ni los trabajadores, ni el gobierno, solos vamos Bueno. a ser capaces de enfrentar este desafío. Por eso nosotros lo llevamos a esa instancia de diálogo que promueve la OIT. Y en esa instancia de diálogo en donde ustedes han ido a dejar sus propuestas, Sí. ¿el gobierno qué dice? ¿Está con el mismo entusiasmo de pisar el acelerador para un pacto por el empleo? El gobierno lo está presidiendo, porque el cese Sí, es que una lo muy buena preside, sí, experiencia. pero que le Sí. reciba sus propuestas. Es que- a caminar en esas Ya. propuestas hay mucho. Yo entiendo que sí, porque ellos tienen una propuesta, están obligados a discutirlo, porque son dos sectores importantísimos, Obligados. son los sectores productivos. Ajá. Entonces eso depende del impulso que nosotros mismos podamos generar al interior del Consejo Económico y Social en función de este tema que es bien importante. Y no solo este tema, hay un montón de temas que Sí. todavía no están en el marco de la discusión nacional. ¿Y usted cómo lo ve? Al gobierno en esa mesa de tres patas. Yo no soy tan optimista como Daniel, porque en la práctica ya tenemos casi 6 meses de estar hablando de la mesa de Sí. crisis. Ya tenemos casi 6 meses de ¿Y estar qué ha hablando ocurrido? por el pacto por el empleo. ¿Y qué ha ocurrido? ¿Qué ha visto sus ojos en Finalmente, estos el 6 mes meses? pasado logramos llegar al CES para que se convocara. Ajá. Se presentó y todavía hoy no recibimos ningún llamado a una mesa técnica para sentarse a ver las propuestas. La de nosotros es perfectible, la de Sí. ellos es perfectible. Es una Probablemente entre las dos podamos lograr un complemento idóneo para enriquecer la propuesta, pero el acuerdo debe ser firme y debe generar iniciativas concretas rápidas. Y políticas públicas. Estamos tarde, Darío. Sí. La problemática de la pobreza que acabamos de ver, que se deriva del problema de ingresos de la familia, que se deriva del problema de empleo y que se deriva de un clima de inversiones muy afectados por la crisis permanente de este país, no genera la confianza necesaria y nuestra gente demanda soluciones. Fíjese un gráfico que le mandé ayer a usted de Megadato, Macrodato. Macrodato o algo así. Sí. Y cuando ve usted la lista de los problemas, el primero, La demanda principal es el empleo. Por supuesto. El segundo, pobreza. El tercero, corrupción. Si usted lo ve, ahí está. Don Daniel, una última reflexión de un minuto, por favor. ¿Qué necesita escuchar Honduras de un dirigente sindical de su categoría? Este país que vive desenfocado en discusiones políticas, en qué dijo uno, qué dijo el otro, y en un montón de cosas y no en los grandes problemas nacionales. En medio del marasmo de confusiones, como usted lo plantea muy bien, temas de un problema de modelo fuerte, de inversiones, exoneraciones, problema de derecho, de, ¿cómo se llama? Estado de Derecho, todo. Nuestro enfoque siempre va a ser poner en relieve nuestra crisis social y las condiciones de los trabajadores y del pueblo en su contexto. No podemos seguir con el 80% de la gente sobreviviendo con menos de $1 diario, lo dijo el Fondo Monetario Internacional. Si no resolvemos esos problemas estructurales
y que generemos movilidad social es discurso. Don Santiago, una última palabra en 30 segundos, por favor. Si pudiéramos allá enfrente, como el megadato, el interés mayor, el privilegiado al pueblo que demanda empleo, entonces no tendríamos problemas de estar dilucidando entre nosotros qué hacemos y cómo lo hacemos, Problema, acuerdo. de sino acuerdo, que estaríamos sentados permanentemente definiendo iniciativas, Claro. definiendo proyectos, Ujú. asignando los recursos. De acuerdo. Tendríamos capacidad de decirle a la comunidad internacional, esta es nuestra Si me permite. principal desafío y aquí queremos los fondos. Mire, sí, queremos que de dejen acuerdo. de financiar instituciones del Estado que no nos generan ningún bienestar a Absolutamente. nadie. Absolutamente. Los Queremos problemas, trabajo. los problemas de democracia se resuelven con más democracia. El político, el empresario y un dirigente social que no le dé pesar, cuando va para la calle San Pedro Sula, termino rápidamente, se para a comer en unos lugares donde venden comida en la calle Ujú. y ve un niño sentado en la tierra, que es hijo de la muchacha que está echando tortillas ahí, Ujú. y no se conmueve, es discurso. A todos, gracias. Adiós. Bueno.